Ok, váyase al libro de Daniel en el capítulo 2. Hemos estado en nuestra serie Dios está en control, basada en el libro de Daniel, y vamos a estar viendo varios personajes, vamos a estar viendo varias cosas en las cuales nos va a ayudar a entender cómo estos personajes tienen impacto en la vida del pueblo de Israel. Entonces váyase al capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el verso 27, aunque en sí nos vamos a enfocar del verso 30 hasta el final del capítulo. Vamos a terminar el capítulo esta tarde. El título del mensaje es gigante, una imagen gigante. Vamos a ver ahí cómo vamos a ver estas imágenes que empezamos desde la semana pasada. Vamos a estar leyendo ahí, si es posible para usted ponerse de pie. Vamos a estar leyendo desde el verso 27. Y dice así: Daniel respondió en presencia del rey diciendo: el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Estando tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir, y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino porque yo dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas, y aquí una gran estatua. Esta estatua era muy grande y cuyo brillo era extraordinario. Estaba de pie delante de ti, su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies en parte eran de hierro y en parte eran de barro cocido. Mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las ceras en verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño y su interpretación. También la diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Lo que viste de los pies y de los dedos en parte era de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Significa que ese reino estará dividido, pero en él habrá algunas de las firmezas del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel.
mandó que le ofrecieran ofrendas e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de señores. Él revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos y grandes regalos. Le dio dominio sobre toda providencia de Babilonia y lo hizo intendente principal de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó al rey y él designó a Sadrach, a Mesach y a Abednego sobre la administración de la provincia de Babilonia, y Daniel permaneció en la corte del rey. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te pedimos que tú nos ayudes ahora a entender tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poder confiar en ti, en que tú tienes todo en control. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Señor, en esta tarde. Amén. Puede tomar asiento. A leer esta escritura, no nada más escritura, pero a leer prácticamente todo el libro de Daniel, tal parece que es una historia, como si estuviéramos viendo una película de ciencia ficción. No sé si usted tiene ese sentir al ver las imágenes, las cosas que Daniel está viendo en sus visiones y las cosas que Nabucodonosor vio y cómo lo vemos, podemos decir, wow, ¿no? Como si estuviéramos viendo una película y decimos, wow, todo eso va a suceder. Pero la verdad, déjeme decirle algo, que este segundo capítulo de Daniel es lo que muchos han dicho que es el abecedario, o mejor dicho, la base de toda profecía. Si queremos entender lo que va a suceder en el futuro, tiene que comenzar aquí. Ahora, este mensaje que Dios le dio a un rey pagano, muchas personas tienen problemas con eso. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿cómo es que Dios le va a hablar a una persona que no es ni creyente? Pero recuerde que el poder de Dios es suficiente, y no nada más eso, pero con este rey Nabucodonosor es el primer rey que Dios lo va a usar para cambiar en cómo ha estado tratando con su pueblo. Porque después que viene Nabucodonosor y conquista al pueblo de Israel, de ahí en adelante sabe que no hay ningún otro reino que se haya levantado en Israel y que controle Jerusalén. De ahí en adelante han venido otros reinos, vinieron otros reinos, mejor dicho, y conquistaron Israel o Jerusalén. Siempre ha estado o va a estar dominada por otros hasta que venga el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo va a tomar control y va a reinar aquí en la tierra desde Jerusalén. Pero por ahora vemos, ¿verdad?, que este rey está preocupado. Desde la semana antepasada hablamos de que el rey tuvo estos sueños, se preocupó, se puso nervioso, mandó llamar a los sabios, a los adivinos. Ninguno de ellos pudo resolver el problema que este rey tenía, y el problema era grande porque él quería que no nada más le interpretaran sus sueños, pero que le dijeran sus sueños. Y eso es imposible, ¿verdad que sí? Humanamente, nadie puede saber lo que usted está soñando. Incluso algunos de nosotros ni siquiera sabemos lo que soñamos. Yo sé que se ha levantado, no sé si le pasa a mí, pero a mí me pasa muy seguido. Yo muchas veces sé que he soñado algo, no sé qué es, pero sé que he soñado algo. A usted nunca le pasa eso. Usted siempre se acuerda de sus sueños. Hay personas que nunca sueñan. Yo creo que yo nunca sueño. O muy raro, y cuando sueño ni me acuerdo que sueño. Sé que he soñado algo, pero no me acuerdo. Pero muchos sí, ¿verdad? Tenemos esos sueños que son tan vívidos y que nos levantamos y todavía con ese sentir quizá de temor, quizá de enojo, quizá de querer seguir peleando, ¿verdad que sí? No sé, pero Nabucodonosor tuvo ese tipo de sueño. Nadie se lo podía decir. Daniel vino y le pidió un tiempo para que él pudiera clamar a Dios, y Dios le iba a revelar a él. A Nabucodonosor dijo, bueno, te voy a dar solamente un tiempo. Fue, y Daniel, como dijimos, habló con sus amigos, se pusieron en oración. Dios le revela a Daniel lo que había soñado Nabucodonosor. Daniel honra a Dios, le da gracias a Dios, lo alaba y se regresa, ¿verdad que sí? No apuradamente, pero se regresa y dice, ahora sí, tengo la interpretación, tengo el sueño. Y Daniel le habla del sueño que Nabucodonosor tiene. Porque recuerden, Nabucodonosor cuando se fue iba pensando
Quizá como usted y como yo, que a veces nos vamos a la cama y vamos pensando, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué va a suceder en 5 años? ¿Qué va a suceder en 10? Y luego después llegamos a cierta edad, ¿verdad que sí? No sé si usted se da cuenta, pero a veces desde pequeños tenemos ese sentir. Tenemos 6, 7 años y nos preocupamos. ¿Qué va a pasar cuando tengamos 10? Y luego después llegamos a los 10. ¿Qué va a pasar cuando tengamos 15? Y las muchachas ya están pensando, ¿verdad? Van a tener su quinceañera, aunque no saben decir quinceañera, pero ellas quieren una quinceañera, ¿verdad que sí? Y luego después de ahí empezamos a pensar, ¿qué va a pasar cuando salga de la escuela? ¿Y qué voy a estudiar? Y cuando termine mi carrera y cuando me case. Y luego después llegamos a más de los 21 y decimos, ¿qué va a pasar cuando me retire? ¿Verdad que sí? Y luego llegamos casi al tiempo en el cual nos vamos a retirar y decimos, ¿qué va a pasar cuando ya no pueda trabajar? ¿Qué va a pasar? Y estamos en esa situación. ¿No ha pensado usted así? ¿Qué voy a hacer? Nabucodonosor se va pensando en eso a dormir. ¿Qué va a ser de mi futuro? Y Nabucodonosor en ese tiempo se siente invencible. Recuerde, es el rey absoluto. Es el único reino, saben, toda la historia que ha habido, que ha dominado en absoluto todo el territorio. Los demás reinos que han venido han tenido dominio, pero ninguno como Babilonia. Era un reino absoluto. Y Nabucodonosor se siente invencible y dice, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a pasar? Y es cuando el Señor le habla. Y sabe que es interesante porque de todos los reyes paganos, a Nabucodonosor es a quien más se refirió el Señor. Dios le habló a Nabucodonosor. Dios utilizó a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque con él es como que Dios dio una señal de que iba a abrir la puerta, ¿sabe? Para que estuvieran los gentiles, o sea, nosotros, usted y yo. Ya no nada más iba a tratar con su pueblo judío, sino que iba a abrir la puerta para nosotros que no somos judíos. Y viene este sueño que le muestra el Señor a Nabucodonosor, porque empieza a pensar, wow, ¿y no qué va a hacer de mí? Y tiene este sueño. Y quizá para algunos de nosotros parezca extraño, pero para él Dios le quería mostrar lo que iba a suceder. Y ve esta imagen, y esta imagen es como de un hombre, pero un hombre gigantesco, enorme. Y hay una razón por la cual tiene una figura de hombre. ¿Por qué? Porque el Señor le quería mostrar a Nabucodonosor y a nosotros también varias cosas. La primera que le quería mostrar a Nabucodonosor es que Él tiene dominio de los reinos. Si ninguna persona puede garantizar que va a tener, tanto tiempo o por la eternidad se va a recordar su nombre. También le quiso mostrar a Nabucodonosor que sabe que la futilidad, la invalidez o lo mínimo que es el esfuerzo humano, aún si usted ve todas las cosas que han sucedido, sobre todo en la tecnología en los últimos 10 años, todo eso no es nada, es mínimo. Ahora, para nosotros, déjeme decirle que es, recuerde que el pueblo de Israel estaba en cautividad. Y el pueblo de Israel, de seguro algunos estaban desanimando. Y Dios le quería enseñar al pueblo también de Israel, así como a nosotros, que Dios está en control, que Dios tiene el futuro en sus manos, que Dios sabe lo que va a suceder y que usted y yo podemos confiar en Él con toda certeza. Con toda seguridad podemos confiar en Él, porque Él tiene el futuro. Entonces Daniel le da esta revelación, el sueño que Nabucodonosor tuvo, y le dice, tú viste esta gran estatua, esta gran imagen, y estaba compuesta de 5 partes. La primera parte era la parte de arriba de oro, luego viene la plata, viene el bronce, viene el acero, el hierro, y luego después viene lo que es la mezcla que hay. Y es interesante, ¿sabe? Cómo todos estos imágenes, figuras, es lo que sucedió. Hasta este momento, al tiempo que Nabucodonosor tiene el sueño, solamente estaba él.
el primer reino que era Babilonia, y después van a venir otros. La plata fue lo que vinieron después, el imperio medo-persa. El imperio medo-persa vino y conquistó, derrotó a Babilonia, y después de ellos, siendo dos reinos, después de ellos vino, ¿verdad que sí? El que era de la plata, y luego después viene el bronce. Esos fueron los griegos. Por medio de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Como unos 60 años antes del nacimiento de Cristo, vino el imperio romano y conquistó Grecia y tomó control de lo que era el mundo conocido hasta ese tiempo. Pero después habla de otro reino, ¿verdad que sí? Que dice que era la última parte, los pies. Y ese reino dice que estaba mezclado con barro y con hierro. Y después en el capítulo 7 Daniel va a explicar más sobre estas figuras y este reino, que significa que va a haber 10 naciones o 10 reyes que van a estar en acuerdo, en una alianza. Y después de esto Daniel le dice: esto es lo que tú viste, esto es lo que tú soñaste. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo se ha de haber quedado Nabucodonosor? Imagínese que alguien venga y le diga: ¿sabes qué? Anoche tú soñaste esto, esto y esto. ¿Cómo se quedaría usted? Yo le diría: ¿qué estás haciendo en mi cabeza? ¿Verdad que sí? Póngase a pensar. Pero tiene una razón, hay un motivo por el cual Dios le dice, y Daniel le dice: esta es la interpretación. Esto es lo que va a suceder. En los versos 37 al 44 le da la explicación. Pero comienza diciéndole: tú estás como rey. Primero que nada tienes que entender esto, que tú estás como rey porque Dios quiere que tú estés ahí. No es porque tú tienes poder, no es por nada que tú hiciste, es solamente Dios quiere. Y eso es algo para nosotros también, en la posición, en el lugar, en el tiempo en el cual estamos. Usted y yo estamos ahí por voluntad de Dios. ¿Alguno de ustedes se ha sentido que, me hubiera querido nacer en otros tiempos? ¿Sí? ¿Sí se ha sentido? Algunos de nosotros decimos: yo hubiera querido vivir en los tiempos de Jesús. ¿Realmente? Si leemos bien la historia, piense. Todos los creyentes anduvieron huyendo, anduvieron sufriendo. Luego se levantó, ¿verdad?, como emperador Nerón, y era un loco que anduvo matando cristianos. Pero no, yo hubiera crecido. Otro dice: no, yo hubiera querido crecer en el tiempo de los 60, los hippies, ¿verdad? No, ¿verdad que sí? Cualquier cosa, pero vea, estamos en este tiempo en el cual tenemos que reconocer: estamos aquí porque Dios quiere. Estamos aquí porque Dios quiere. Comienza Daniel a explicarle. La cabeza, la primera parte dice: eres tú. Es el reino de Babilonia. Y sabe que es interesante que se hable del reino de Babilonia, o lo designen de esa manera, porque en la historia así fue conocida Babilonia, como el reino de oro. Algunos escritos que se encontraron del historiador griego que se llamaba Herodoto, dice que él escribió que había tanto oro en Babilonia que no se sabía qué hacer con él. También, sabe, Isaías y Jeremías hablaron de él. Isaías en el capítulo 14 y Jeremías en el capítulo 51. Isaías dijo: ¿cómo? Dice: ¿cómo es que se ha tomado como proverbio o ha cesado la opresión de la ciudad de oro? Y después Jeremías dijo: Babilonia es una copa de oro en la mano del Señor. Eso lo designa así. Dice: es el reino de oro, es algo que vino. Y luego después le dice: viene otro reino después de ti. El segundo reino fue inferior. O sea, tuvo dominio, pero no igual que Babilonia. Y este fue, ¿verdad?, los que vinieron, los medo-persas. Vienen y dice: tú viniste aquí. Los medo-persas vinieron y dominaron más o menos como 220 años. Dice: estos son el pecho y los dos brazos, y algunos historiadores piensan que son los dos brazos porque fue la división que hubo entre dos reinos que se unieron. Los medo-persas vinieron.
tercer reino, que fue su estómago y sus muslos, dice, son el reino de bronce. Esos también, ¿sabe? Aunque conquistaron bastantes tierras, fue menos poderoso que aún los medos y los persas. El reino de Grecia comenzó cuando el rey Felipe de Macedonia, Felipe II de Macedonia, que fue el papá de Alejandro el Magno, comenzó a crecer el reino. Después Alejandro, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, como lo conozca, él fue el que tomó el reino y solamente en 12 años él conquistó todo el mundo conocido. A la edad de 33 años dicen que se sentó en su tienda de campaña y que se puso a llorar porque ya no había ninguna ciudad que conquistar. Y la razón que lo designaron la era de bronce fue porque, de acuerdo a la historia, él fue el primer rey que empezó a usar bronce para usar los cascos y los escudos de sus soldados. Fue algo que él empezó a hacer, pero murió a los 33 años. Después de ello vino el Imperio Romano. El Imperio Romano son las piernas. Algunas personas dicen que son las dos piernas porque después el Imperio Romano se dividió entre el este y el oeste, teniendo dos capitales, uno en Bizantino en Bizantinia y el otro en Roma. Y algunos dicen, wow, ¿cómo es que vino todo esto a ser? Bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué lo designaron el Imperio de Hierro? Si usted lee la historia va a ver que se le conocía a las legiones romanas como las legiones de hierro. Y eran conocidas por su osadía. Eran ellos soldados que no paraban de pelear y donde quiera que llegaban destruían todo. No tenían ningún sentir de compasión. Ellos, como dice aquí, ¿verdad que sí? Que el oro lo tomaban, lo destruían, era algo horrible, ¿sabe lo que hacían? Sin piedad. Y luego después viene este último reino, que dice que va a ser los pies, que como le dije, en el capítulo 7 Daniel lo explica y dice que este imperio, que está mezclado con hierro y con barro. La mayoría de las personas piensan que va a ser este imperio como el imperio romano revivido. ¿Por qué? Porque si vemos la historia, a todos los demás imperios se fueron conquistados por otros. Pero el imperio romano nadie lo conquistó. El imperio romano solamente desapareció. Nadie sabe cómo es que desapareció, simplemente dejó de existir. Ahora, muchas personas dicen, bueno, cuando comenzó la Unión Europea, pero hay más de 10 países en la Unión Europea. Y no vemos en ningún lado de la historia que hay, ¿verdad? 10 reyes que se han unido o han hecho alianzas. Entonces, es posible que eso va a ser un reino que va a venir después. Estamos nosotros entre el fin del Imperio Romano y antes de que comience este último reino, de los 10 reyes que van a hacer alianza, el reino que está dividido o que está mezclado entre el barro y el hierro. Y este es el tiempo de los gentiles, este es el tiempo en el cual Dios está obrando en cada uno de nosotros como corazones para que vengan. Ahora, no sabemos cómo va a levantarse este reino, pero sí sabemos algo que ha ido viendo, que hemos visto en la historia, que sabe que cada uno de los reinos, aunque era más fuerte, el que venía era menos, podemos decir, había menos en el sentido de moralidad. Fue una decadencia moral que ha visto. El material en que los designa, si usted se da cuenta, el oro no es muy resistente, pero es más valioso. Y luego después viene la plata. Es más resistente que el oro, pero tiene menos valor. Y luego viene el bronce, que es más resistente que la plata, pero tiene menos valor que la plata. Y luego viene el acero, el hierro, y el hierro tiene menos valor que el bronce, pero es, ¿verdad que sí? De una manera, aunque tenga menos valor, es más resistente. Se dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que lo que quiere decir es que sabe que aunque los reinos eran más fuertes en el sentido bélico, eran menos fuertes moralmente.
Ha ido en decadencia todo eso. La humanidad, si usted se da cuenta, estamos más pervertidos. Aunque muchas personas dicen que no, que los hombres hemos ido evolucionando para mal, ¿verdad que sí? Si usted se da cuenta, ahora hay tantas cosas que la gente hace en maldad. Tantas cosas que se utilizan para hacer lo peor. Pero las personas dicen, el hombre ha ido mejorando. No, no ha ido mejorando, sino que ha habido una desintegración, ¿sabe? Del sentido moral de las personas, en el cual usted y yo tenemos que entender que usted y yo estamos viviendo en esa época, en la cual Dios está obrando en nosotros, para que demos testimonio de Él. Ahora otras personas dicen esto. Lo que está pasando es que este reino que va a venir, el reino que todavía no lo vemos, que está mezclado, es un reino que va a venir y va a unificar todas las naciones. Y es posible que suceda eso. Vemos que se está preparando, ¿verdad que sí? En varios lugares, en Europa, pero las alianzas que se están haciendo, no nada más en Europa con los países europeos, pero también con países como Rusia, Irán, Irak, todos esos países, ¿sabe? No nada más eso, pero la Unión Europea ahora que ha sido inundada con todas las personas que vienen del Medio Oriente. Muchas personas piensan que en los próximos 10 o 15 años, algunas de esas culturas casi van a desaparecer. Francia, sabe que solamente franceses es mínimo. En las personas, en la última encuesta que se hizo, los jóvenes que son entre 18 y 25 años en Francia, la mayoría son de descendencia medio oriental. Quiere decir que son musulmanes. En Francia hay lugares donde la policía francesa no puede entrar. Y no nada más Francia, pero otros países como Alemania, Inglaterra, están siendo invadidos, ¿sabe? Y esas alianzas se van a juntar y van a establecer ese reino. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos. Pero sí sabemos algo, que esos son reinos humanos. Y luego Daniel le dice algo, pero en todo eso, rey, dice, va a suceder algo muy interesante. ¿Por qué? Dice, en los días de estos reyes, dice, se va a levantar un reino que no va a ser humano. Y es lo que le dice a él cuando viene en el verso 44. Le dice, en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni jamás será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Y sabe qué es esto? Es la piedra que vio el rey en su sueño. Esa piedra que dice que nadie, ninguna mano humana, sin intervención humana, fue quitada de la cumbre de una montaña, rodó y chocó contra los pies de barro y de hierro, y todo lo demás fue destruido. Ahora es interesante, ¿sabe? Que dice que esta piedra vino, derrotó o derrumbó la estatua, y luego comenzó a crecer, se hizo una gran montaña que comenzó a llenar toda la tierra. Y decimos, wow, ¿quién es este? Es interesante que lo pregunte usted. Bueno, no lo preguntó, pero lo voy a decir de todas maneras. En la escritura, 6-7 veces se dice que Jesús es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Además de eso, vea, dice, no tiene ninguna participación humana. Si nosotros pensáramos solamente en los 5 reinos humanos, quedaríamos un poco deprimidos, ¿verdad que sí? Porque todos esos reinos han tenido un tiempo en el cual han estado en la cumbre y luego han desaparecido, han estado en la cumbre y han desaparecido. Pero aquí Daniel le dice, este reino que se va a establecer es permanente. No tiene que ver nada con usted y conmigo. Le digo esto porque sabe que hoy en día hay círculos de personas que dicen que son creyentes, incluso hay iglesias que enseñan que nosotros como creyentes tenemos que hacer todo lo posible porque la gente se haga buena, enseñar, que aprendan el evangelio, porque así es como nosotros vamos a traer el reino aquí a la tierra.
Y dicen que poco a poco lo vamos a ir haciendo, al ir predicando el evangelio, a ir a que la gente venga y conozca el evangelio, pero no nada más eso, que la gente se haga buena, que ya no haga esas maldades que hacen. Entonces eso va a provocar que venga el reino poco a poco. Wow. ¿Sabe que eso no está en las escrituras? Y sabe que hoy en día, y yo sé que quizá algunos de ustedes han encontrado, hay una iglesia aquí en Escondido que está activamente yendo puerta por puerta, tocando y diciéndole eso. No nada más le dicen eso, pero le dicen que Dios tiene su esposa. Le han dicho que quizá Dios puede ser femenino y masculino. Es más, le han dicho que Jesucristo ya está aquí en la tierra. El fundador de esa iglesia está en Seúl, Corea. Y él enseña eso. Y en los últimos años han plantado más de 1,000 iglesias aquí en Estados Unidos, que hay una aquí en Escondido. ¿Sabe? Y ellos enseñan eso. Que nosotros tenemos que preparar el terreno para que el reino de Dios venga. Porque Jesucristo ya está en Seúl, Corea esperando. Imagínense. Yo creo que por eso es famoso Seúl, Corea, ¿verdad que sí? Pero no es bíblico eso. No es bíblico. Porque vea que dice, el reino que Dios va a establecer no tiene nada que ver con usted y conmigo. No tenemos que hacer nada. Además que dice, va a ser repentino, ¿verdad que sí? Va a venir y va a destruir la imagen y se va a establecer. No tiene nada que ver con usted ni conmigo. Esta piedra que viene es el rey que viene como nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 del libro de los Hechos dice que Jesús es la piedra angular. Y vino, ¿verdad que sí?, para establecer su reino. Esta piedra va a venir y va a destruir la imagen. Eso nos dice, ¿sabe que algo muy interesante? Cuando aquí Daniel dice que en esos días Dios va a levantar un reino, nos dice que es un reino sobrenatural. Nadie lo puede hacer, solamente Dios. Cuando dice ahí, dice, hey, Dios lo va a establecer, no va a haber nada más. Póngase a pensar cómo se sintió Nabucodonosor. O sea, yo estoy como rey y tú me estás diciendo que alguien me va a desplazar y que mi nombre ni siquiera va a ser famoso ni nada. Porque muchos de nosotros queremos que nos recuerden, ¿verdad que sí? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿Quién se va a acordar de mí? No se preocupe, nadie se va a acordar de usted. ¿Ok? Dice, no, este es sobrenatural. Como le dije, el reino va a venir y este reino es repentino. Como dice las escrituras que va a venir nuestro Señor Jesucristo como ladrón en la noche, ¿verdad que sí? En un abrir y cerrar de ojos todo va a ser transformado. No es que va a ser, poco a poco, no, va a ser algo repentino. Viene, ¿verdad que sí? Esta piedra y derrumba todo. De repente. En el capítulo 7 del verso 1 al 28, Daniel da detalles de cómo estos reinos son, quiénes los representan y cómo van a ser destruidos. Pero sabe, al ver que esta piedra destruye la imagen, también nos da a entender que cuando venga ese tiempo que ese reino va a ser establecido aquí en la tierra, va a ser también para juzgar a aquellos que están aquí. Ahora, usted y yo, si somos creyentes, no vamos a pasar por el mismo juicio, pero va a juzgar a las naciones que rechazan el dominio de ese reino y de ese rey. Porque el Señor Jesús vino, la primera vez que vino para salvar a los que estaban perdidos, vino para servir. Pero cuando venga, va a venir a establecer su reino y va a tener que hacer juicio. El verso 35, cuando dice Daniel, en la explicación que le dice, entonces se desmenuzarán también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, y se volverán como tamo. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esto nos habla de un reino soberano que va a estar sobre toda la tierra, va a tener dominio, no nada más sobre el mundo conocido, pero sobre todo.
Esto nos habla de la soberanía de Dios, de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Zacarías en el capítulo 14, ¿sabe? En el cual él dice que el Señor va a venir y va a ser rey sobre toda la tierra. El Señor es uno y su nombre es uno. Él va a estar completamente cuando reine en la tierra. Va a ser un reino que va a tener éxito, no como hoy en día se presenta. Porque hoy en día en los círculos cristianos nos dicen que sí tenemos que entrar al reino, y para que tengamos al reino aquí en la tierra tenemos que ser cristianos exitosos, ¿verdad que sí? Y nos hablan de que, no, para que sea más atractivo el evangelio, todo cristiano tiene que ser rico, tiene que ser guapo, y ya quedamos ahí todos fuera, ¿verdad que sí? O algunos de ustedes. O algunos son ricos pero no son guapos. Algunos son guapos pero no son ricos. Pero nos dicen eso, ¿verdad que sí? Que tenemos que tener éxito. Pero ¿sabe qué? El éxito que va a tener es algo muy interesante, ¿saben? Lo cual Daniel lo habla. Dice, nadie lo va a poder destruir. Babilonia hubo un tiempo en que estaba en el poder, pero vino después otro reino y lo venció. Los medo-persas, cuando vencieron a Babilonia, se establecieron en la cumbre, y luego después vinieron los griegos y los conquistaron. Estaban los griegos en su apogeo y vinieron los romanos y los conquistaron. Pero este reino nadie lo va a poder destruir. Ese es el éxito que va a tener, que va a quedar establecido como un reino que nadie va a poder destruir. Y eso nos da a usted y a mí esperanza, ¿sabe? ¿Por qué? Porque usted y yo podemos confiar en el Señor. No va a haber nada que lo pueda quitar, no va a haber nada que lo pueda destruir. Pablo escribió en el libro de Romanos cuando dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Nadie lo va a poder destruir. Nadie va a poder derrotar en quien usted y yo confiamos. Y luego después viene lo más interesante. Viene la revelación, viene el sueño, viene la revelación, y Nabucodonosor se da cuenta de lo que sucede. Y en el verso 46 hace algo interesante. El rey dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel y mandó que le ofrecieran ofrendas e incienso. ¿Qué está diciendo? Nabucodonosor está pensando que Daniel es como un Dios, ¿sabe? Y es interesante porque en el libro de los Hechos también sucedió con Pablo y con Silas, ¿sabe? Cuando vieron lo que estaban haciendo, los habitantes vinieron y pensaban que eran dioses, y a uno lo llamaron Júpiter y al otro lo llamaron Saturno, creo, ¿sabe? Hasta que Pablo paró eso, y no sabemos qué es lo que Daniel hizo. Pero sí sucede algo, porque Nabucodonosor, en lugar de seguir adorando a Daniel, dice, y Daniel, el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de señores. Y él revela los misterios, pues tú pudiste revelarte este misterio. Entonces hace un cambio. Primero el rey está adorando a Daniel y no dice la escritura que Daniel le dijo, pero vemos que hay un cambio. El rey empieza a adorar al Dios de Daniel. El rey empieza a adorar al Dios de Daniel. Le dice, ¿sabes qué? Yo tengo aquí un montón de dioses, pero tu Dios es más poderoso que todos los dioses que yo pueda tener. Y eso es lo atractivo, sabe, que usted y yo debemos de tener. No que tengamos éxito, pero que tenemos el Dios de poder. Y también nos enseña algo, sabe, muy interesante. ¿A quién está llamando la atención usted? ¿A quién estoy llamando la atención yo? Él dice, no, ahí está. La gente va a ser atraída, sí es verdad, y nos va a querer ver a nosotros, pero nosotros tenemos que reflejar quién es nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a adorar al Dios de Daniel. En el verso 48 dice, el rey engrandeció a Daniel. O sea, lo promueve. Ya no nada más era uno de los que estaban ahí con él como consejeros y adivinos y magos, sino que ahora dice, tú vas a ser el jefe de todos. Y Daniel se quedó en la corte como su consejero que estaba ahí
principal, uno de sus consejeros principales. Dice, lo hizo como principal de todos los sabios de Babilonia. O sea, lo subió de rango, lo puso encima de todos. Y tiene algo interesante lo que sucede en el verso 49, el último verso, porque Daniel pidió al rey y le dice, ¿sabes qué? Está bien que yo esté encima, pero quiero también que mis amigos tengan algún puesto. ¿Se acuerda qué es lo que hizo Daniel cuando tuvo la osadía de ir y pedirle al rey que le diera tiempo para orar y pedir que Dios le revelara el sueño? ¿Qué es lo que hizo? Fue con sus amigos. Les pidió ayuda a sus amigos. Y después, cuando Daniel tuvo éxito, se olvidó de sus amigos. No, ¿sabe? Hay una persona que dijo, a los amigos que te ayudan a subir, manténlos porque los vas a necesitar cuando vengas para abajo. Y sucede así, ¿sabe? Usted y yo quizá hemos tenido conocidos, personas, ¿verdad que sí? Que eran quizá, nos hablaban y después cuando llegan a tener éxito, suben, ¿verdad que sí? Económicamente, socialmente, después ya ni nos conocen, ¿verdad que sí? ¿Ha conocido personas así? Nosotros tenemos un amigo que nos hablábamos bien y hace tiempo lo llamaron que si quería agarrar una iglesia por allá en Washington y le fue bien. Empezó a pastorear una iglesia que tiene miles y miles de personas. Y la última vez que lo vimos en una conferencia le dijimos, hey, ya iba a decirle su nombre, pero no lo voy a decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo podemos salir? Ya que va a estar acá en California. Toma, dice, habla con mi secretaria. Ya no puedo hablar contigo. Pero ¿cuántas veces usted y yo hacemos eso? ¿Cuántas veces usted viene y dice, sí, voy a revisar mi calendario, ¿ok? ¿Qué tantas cosas tiene en su calendario? ¿Se da cuenta? A veces tenemos ese poder, ese sentir de importancia, podemos decir. Daniel no tuvo ese sentir, ¿sabe? Nos enseña el corazón de Daniel, que se mantuvo todavía en la posición que estaba, en humildad. Y se preocupó por sus amigos, por aquellos que estaban con él, que habían estado con él en tiempo de dificultad. Y es verdad que quizá ya no tuvo el mismo contacto con ellos porque Daniel se quedó en la corte, pero aún así, dice, él estaba en directa comunicación con ellos. Pensó en sus amigos. Pensó en otras personas. En todo esto, ¿en quién piensa usted y yo? Entonces vemos que Nabucodonosor se quedó con eso, ¿verdad? Que sí, su sueño que tuvo, nadie se lo pudo revelar hasta que vino Daniel, por medio del Señor se lo reveló. Le reveló la interpretación. Daniel nos enseña que aún en todo eso podemos tener visiones, podemos tener la revelación directa de Dios, pero aún podemos guardar nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos usted y yo hacer? Yo creo que todo esto sucedió con Daniel porque él tenía su confianza puesta en el Señor. ¿Sabe? Cuando tenemos esa confianza en el Señor, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, usted y yo vamos a poder estar tranquilos como Daniel. Cuando vino la crisis, Daniel confiaba que el Señor le iba a revelar y Dios se lo reveló. Entonces, primero que nada, piense, hoy en día vemos este mundo como está, políticamente, ¿verdad que sí? Económicamente, y algunos nos preocupamos, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder allá? Pero si tenemos confianza en el Señor, recuerde, usted y yo podemos, como Daniel, influenciar este mundo a través de la oración. Y Dios nos puede enseñar qué es lo que va a pasar cuando venimos delante de Él. Además, políticamente, usted ve cómo están las cosas ahorita. Que si hay pared, que no hay pared, que hay esto, que no hay aquello. Déjeme decirle, el que tiene el control de los reinos y de los líderes de las naciones es Dios. No hay ninguna otra cosa. Ahora, cuando vea la inestabilidad que hay económica, cómo cambian, ¿verdad que sí? Podemos confiar que el Señor tiene nuestro futuro seguro en Él. Y cuando usted piense que todo está perdido, al ver la maldad que hay en el mundo, piense, tenemos una esperanza todavía. Cuando se establezca aquí el reino de nuestro Señor Jesucristo, entonces usted y yo vamos a poder confiar.
como dijo Daniel en el verso 45. Este sueño y esta interpretación, ¿qué dijo? Son, ¿verdad que sí? Bien claros, dice, son fieles. Así Dios es fiel con usted y conmigo. Amén. Padre, te damos las gracias porque eres bueno con nosotros, porque no hay nada, Señor, que podamos hacer, ninguno de nosotros, para traer tu reino. No hay nada que podamos hacer para impresionarte, pero sí podemos venir delante de ti, Señor, y confiar de que tú tienes todo en control y de que tú vas a obrar conforme tu misericordia con nosotros. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos allá arriba, Señor, donde estás tú sentado a la diestra del Padre. Sabiendo que estamos cerca, Señor, del tiempo en el cual tú vas a venir y establecer tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y firmes para que podamos ver tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.